Muy buenas. Vamos a proseguir con la siguiente parte del tema de redox, que es la parte de electroquímica, que es una parte importante y que vamos a ver si abordamos convenientemente. Bueno, vamos a ver. Lo primero de todo, para saber de lo que estamos hablando, la palabra electroquímica suena a electricidad y a química, y bueno, algo de eso hay, obviamente. Para entender de qué va esto, tenemos que retroceder hasta el propio concepto básico de qué es una reacción redox. A ver, en una reacción redox tenemos que recordar que había una sustancia que le cedía electrones a otra. A esa sustancia la llamábamos reductor. ¿Mm? Y el reductor le cede electrones al oxidante, o el oxidante le roba electrones al reductor, lo mismo da. La cuestión es que hay un tránsito de electrones entre dos sustancias, el reductor y el oxidante. Y aquí es donde está un poquito el quid de la cuestión, en estos electrones que van de un sitio a otro. Y es donde podemos relacionar esto con la corriente eléctrica, porque la cuestión es la siguiente. Como se produce un tránsito de electrones del reductor al oxidante. Y esta es la cuestión. ¿Se podría aprovechar este hecho para crear una corriente eléctrica? Es decir, ¿podríamos aprovechar el hecho de que hay unos electrones circulando de una sustancia a otra para crear una corriente eléctrica? Bueno, pues sí, podríamos, pero la cuestión está en que tendríamos que colocar a estas dos sustancias en dos recipientes separados, el reductor y el oxidante. Es decir, que el reductor y la especie en la que se convertiría ese reductor estarían en un recipiente y el oxidante y la especie en la que se convierte el oxidante estarían en otro recipiente y forzar a los electrones a ir del reductor al oxidante por un circuito externo, es decir, por un cable. Sería algo así. Tenemos el reductor y el oxidante y los electrones van de un recipiente al otro a través de un cable, irían por aquí fuera, y entonces, claro, lógicamente, si aquí colocamos teóricamente una bombilla, por ejemplo, pues se supone que esa bombilla se iba a encender, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en este circuito externo, como hemos escrito aquí, pues hemos conseguido crear una corriente eléctrica. Bueno, pues a, a este dispositivo obviamente que está representado aquí de una forma muy esquemática, se le conoce como pila galvánica o célula galvánica, o es lo que simplemente vamos a llamar pila. Es decir, que una pila galvánica o célula galvánica es un dispositivo en el cual estamos llevando a cabo una reacción de oxidación-reducción en dos recipientes diferentes y obligando a los electrones a ir del reductor al oxidante a través de un cable. Esto se llama pila galvánica o célula galvánica. ¿De acuerdo? Y de ahí viene el título de esta parte del tema, la parte de la química que se ocupa de la producción de electricidad a partir de reacciones redox, las condiciones para conseguirlo, los factores de los que depende, etc. Es decir, todo lo que rodea la producción de electricidad mediante una reacción redox se le llama electroquímica. Bueno, y de esto va esta segunda parte del tema, de electroquímica, como supondréis, pues esto tiene una relación muy directa con las pilas, las baterías, etc. Bueno, pero para comprender exactamente cómo funciona una pila, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de una pila muy conocida, muy famosa, es una de las primeras que se construyó, que se llama la pila Daniel, en honor a la persona que la construyó. La pila Daniel está basada en esta reacción redox. Mirad, aquí la tenéis. El zinc con el cobre 2 se convierte en zinc más 2 más cobre. Es decir, el zinc se oxida a zinc más 2 y el cobre 2 se reduce a cobre. El zinc sería el reductor, ¿de acuerdo? Y que se oxida, pasa de zinc a zinc más 2. Y el cobre 2 sería el oxidante, que el oxidante se reduce a cobre. Bien, ¿y cómo se montaría este dispositivo? Pues mirad, lo vamos a ver en esta diapositiva. Sería algo así, fijaos. Tenemos una barra de zinc sumergida en un recipiente, en un vaso, en una disolución que contiene iones zinc 2. Y una barra de cobre en una disolución que contiene iones cobre 2. Observad que zinc, zinc 2, cobre, cobre 2, voy a retroceder, son las cuatro especies que hay en la reacción redox. Bueno, voy a volver a donde estábamos. Bueno,
La barra de zinc y la barra de cobre las unimos mediante un cable y aquí en medio vamos a colocar un voltímetro, puede ser una bombilla, bueno, un voltímetro mejor porque así te mide los voltios que te saca la pila. Es un dispositivo, a fin de cuentas, mediante el cual nosotros detectamos que pasa la corriente eléctrica. Bueno, aquí en la práctica lo que se hace es sumergir una barra de zinc. La barra metálica la llamamos electrodo, normalmente. Un electrodo de zinc sumergido en una disolución de sulfato de zinc, por ejemplo, que contiene el ion zinc más 2. Por aquí estaría el sulfato también, pero bueno, el sulfato aquí ni pincha ni corta, no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí. Y tendríamos una barra de cobre sumergida en una disolución de sulfato de cobre, por ejemplo, que tenemos el cobre 2 y el sulfato, como he dicho antes, que no tiene nada que ver. Bien, observad que la pila tiene dos partes, esta parte y esta parte. El vaso de zinc 2 con el zinc dentro, el vaso de ion cobre 2 con el cobre dentro, pues a cada una de estas dos mitades de la pila se la llama semipila. Esto es una semipila y esto es otra semipila. También en el lenguaje de Redox a la semipila muchas veces se le llama electrodo. ¿De acuerdo? El electrodo zinc más 2, el electrodo cobre 2. Bien, daos cuenta que una semipila o electrodo se corresponde con una semirreacción en realidad. Aquí tiene lugar una de las semirreacciones y aquí tiene lugar la otra semirreacción. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos. Vamos a ver. ¿Cómo funciona la pila Daniel? Pues mirad, vamos a tratar de explicarlo con esta imagen. Fijaos. En este electrodo, el de la izquierda, resulta que el zinc se convierte en zinc más 2. Lo que ocurre es que un átomo de zinc de la barra, un átomo de zinc sólido, libera dos electrones, se deshace de dos electrones y se convierte en zinc más 2. Y automáticamente cuando un átomo de la barra, un átomo metálico, se convierte en el correspondiente ion, digamos que se sumerge en la disolución. La barra tendría un ion, un átomo de zinc menos y la disolución tendría un ion zinc más. ¿De acuerdo? El zinc, entonces, un átomo de zinc de la barra pierde dos electrones, se convierte en zinc más 2 y automáticamente se incorpora a la disolución. Se pega el chapuzón. Bien, esos dos electrones que ha liberado el zinc suben por el electrodo y pasan a través del cable y por el voltímetro que detectaría el paso de corriente hasta llegar al otro electrodo. ¿Y por qué? ¿Por qué se dirigen hacia acá? Porque en esta reacción, en este electrodo, perdón, el cobre 2 se quiere transformar en cobre y para ello necesita dos electrones. ¿Y qué dos electrones son? Pues son estos dos. Estos dos electrones son los que suben por aquí, que son los que libera el zinc, suben por aquí, pasan por el circuito externo y llegan aquí y este ion cobre 2, que estaría pegadito a la barra de cobre, capta estos dos electrones, coge los dos electrones que vienen por la barra desde esta semirreacción y entonces el cobre 2 se convierte en cobre metálico. Pero claro, como el cobre 2 se convierte en cobre metálico, ese átomo de cobre ya no está en la disolución, está en la barra. Digamos que la barra tiene un átomo más que hace un momento. La barra ha aumentado en un átomo. Entonces, vuelvo a repetir, el zinc libera dos electrones, se convierte en zinc más 2, el zinc más 2 pasa a la disolución. Esos dos electrones son llamados desde el otro lado porque los quiere el cobre 2. Entonces, los dos electrones vienen por aquí, pasan por el voltímetro que detectaría el paso de corriente, bajarían por aquí y llegarían hasta el ion cobre 2 que los capta convirtiéndose en cobre. ¿De acuerdo? Las semirreacciones que ocurren están expresadas aquí abajo. En esta semipila o electrodo, el zinc se convierte en zinc más 2, liberando dos electrones, por tanto es la oxidación. En esta semipila o electrodo, el cobre 2 capta dos electrones, se convierte en cobre. Esta es la reducción. Bien, y hay unas cosas más que hay escritas por aquí que vamos a aclarar. En primer lugar, mirad, en pilas llamamos ánodo al electrodo en el que se da la oxidación. Por definición, un ánodo es una semipila o un electrodo en el cual se da una oxidación. Por tanto, sería el electrodo de zinc, zinc más 2. Y, por contra, llamamos cátodo al electrodo en el que se da una reducción, que sería el electrodo de cobre, cobre 2 en este caso. Por tanto, ánodo va asociado con oxidación, cátodo con reducción. En un ánodo siempre ocurre una oxidación, en un cátodo siempre ocurre una reducción. Para que no se os olvide, podéis asociar vocales y consonantes. Ánodo o oxidación,
cátodo, reducción. Es un truquillo para recordarlo, ¿de acuerdo? Bien, y con respecto a la polaridad, bueno, pues a ver, en pilas y en circuitos eléctricos los electrones siempre van del polo negativo al polo positivo, digamos que salen repelidos, por decirlo de algún modo, del polo negativo y son atraídos por el polo positivo. Entonces, como resulta que el polo negativo casualmente es el ánodo y el positivo es el cátodo, pues coincide, ¿eh? El ánodo coincide con el polo negativo y el cátodo con el polo positivo, con lo cual esto es bastante sencillo de recordar porque coincide con lo que conocéis de anión negativo, catión positivo, ¿de acuerdo? Ánodo, oxidación, polo negativo; cátodo, reducción, polo positivo. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Ya tenemos aquí cómo funciona la pila Daniel. Pues qué pena que esto, tal como lo tenemos ahora mismo, no funciona. Y no funciona por una razón muy sencilla, porque en todo circuito eléctrico las cargas tienen que recorrer el circuito entero. Tienen que recorrer el circuito y tienen que volver por aquí. Es decir, yo aquí veo la carga negativa que viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, pero luego estas dos partes están, digamos, como desconectadas entre sí. Entonces, la carga eléctrica no puede completar todo el circuito. Sería la misma situación que si tuviésemos un circuito eléctrico, aquí os he puesto uno, y tuviéramos el interruptor abierto. Observa que el interruptor aquí está desconectado, está abierto, y los electrones que darían la vuelta al circuito en este sentido, saliendo del negativo y llegando al positivo, pero claro, no pueden pasar por aquí, con lo cual esto, que es una bombilla, pues no se encendería. Luego la pila, tal como está así, no funcionaría, ¿de acuerdo? Hay dos inconvenientes más, además, para que esto no funcione. No solamente es que no se puede completar el circuito, sino que las disoluciones se cargan eléctricamente. Y eso es un problema. Y me explico. La disolución de la izquierda, fijaos, que un átomo de zinc es reemplazado por un zinc más 2. Entonces, tal como esto va ocurriendo, la disolución se va cargando positivamente. Entonces, si la disolución está cargada positivamente, esta disolución va a tratar de impedir que nuevos iones zinc, que han soltado dos electrones, se incorporen a la disolución. Es como si tú te quieres tirar a una piscina que está llena de gente y no cabes, y los de dentro de la piscina te dicen que no te puedes tirar. Bueno, pues en este caso, esto está lleno de iones zinc más 2 positivos que van a impedir que nuevos iones zinc, digamos, se peguen el chapuzón y pasen a la disolución. En esta disolución pasa justo lo contrario. Fijaos que aquí lo que está es desapareciendo carga positiva de la disolución, con lo cual esta disolución se está cargando negativamente. Y si se está cargando negativamente, como comprenderéis, va a impedir que nuevos iones cobre escapen de la disolución y pasen a la barra, porque los iones negativos, la disolución que es negativa va a atraer a esos iones cobre hacia ella y no va a dejar que se incorporen a la barra. Con lo cual tenemos dos pegas importantes y esta pila pues es una pena, pero no funciona. Menos mal que hay remedio para todo. Necesitamos simplemente un dispositivo en la pila para poder solucionar esto, para poder solucionar, como veréis, las dos cosas a la vez, las dos inconvenientes, que el circuito esté abierto y que se carguen las disoluciones. Eso nos lo resuelve un dispositivo que llamamos puente salino. Bien, pues ¿qué es el puente salino? Pues mirad, un puente salino no es más que un tubo de vidrio hueco en forma de U, y que lo rellenamos con una disolución muy concentrada de un electrolito fuerte. Un electrolito fuerte como por ejemplo una sal tipo cloruro de potasio o algo parecido, cloruro de potasio, cloruro de sodio, nitrato de potasio, etc. Bueno, y ese tubo NU está cerrado en ambos extremos mediante una membrana semipermeable para que la disolución no se escape. Bien, ¿y qué es una membrana semipermeable? Pues mirad, una membrana semipermeable es un material que deja pasar los iones a su través, pero no el disolvente, el agua no pasa, solo pasan los iones. Ahora pensaréis, esto tiene que ser un material de tecnología punta y en fin. Bueno, ahora aclararemos que es bastante más simple que todo esto. Bueno, entonces, mirad, el puente salino se coloca entre los dos vasos de la pila de este modo. ¿Veis? Este es el tubo en forma de U. La disolución concentrada de la sal está aquí dentro y para que no se escape, este extremo
y este extremo, que en este dibujo no se percibe, estarían cerrados mediante esa membrana semipermeable, que no es otra cosa que celofán. Se pueden usar otros materiales, pero el celofán es una membrana semipermeable maravillosa, funciona maravillosamente bien el celofán. Y la disolución que suele introducirse dentro del puente salino, pues suele ser cloruro de potasio a alta concentración. Bueno, y ahora vamos a ver cómo funciona el puente salino. A ver, ¿qué es lo que hace el puente salino que nos resuelve el problema que teníamos? Mirad, lo tengo esquematizado aquí y os vuelvo a explicar, fijaos. Y empiezo otra vez desde el principio. El zinc libera 2 electrones y se convierte en zinc más 2 que pasa la disolución. Los 2 electrones liberados por el zinc suben por la barra de zinc, pasan por el circuito externo, llegan a la barra de cobre y aquí son captados por este ion zinc más 2 este ion cobre 2, perdón, que se convierte en cobre metálico. Bien, pero entonces pasa lo siguiente. Resulta que en este vaso, como acabamos de ver, acaba de desaparecer un ion cobre 2 y se ha incorporado al electrodo, ¿no? Se ha incorporado a la barra, con lo cual se ha creado una carga más 2, una carga menos 2 en la disolución, perdón. Han desaparecido 2 cargas positivas. Bueno, pues entonces automáticamente 2 potasios del puente salino atraviesan la membrana semipermeable y compensan ese déficit de 2 cargas que se había creado. Entonces, la carga más 2 del cobre 2 que desaparece es compensada por 2 potasios. Simultáneamente, resulta que en el otro vaso pasa algo parecido, porque si os dais cuenta, en el otro vaso se está cargando positivamente la disolución. Entonces, cada vez que un zinc se convierte en zinc más 2, se crea una carga más 2 en la disolución y para compensarla, 2 iones cloruro del puente salino atraviesan la membrana y se incorporan a la disolución. Con lo cual, si os dais cuenta, como cada vez que se marcha un cobre 2 atraviesan 2 potasios y cada vez que se marcha cada vez que aparece un zinc más 2 aquí, atraviesan 2 cloruros, las disoluciones no se van a cargar. Primer punto resuelto. Pero no solamente eso, sino que además la circulación eléctrica a lo largo de todo el circuito se ha completado. ¿Cómo? Muy sencillo. Vamos a fijarnos en la carga negativa. La carga negativa, por aquí dentro, es transportada por los electrones que suben, pasan por el circuito externo, llegan al otro electrodo y por dentro del puente salino la carga negativa es representada por los iones cloruro, que los iones cloruro van en este sentido, circulan en este sentido, con lo cual la carga negativa, si os dais cuenta, está dando la vuelta a todo el circuito. Los iones cloruro son atraídos por la carga positiva que se genera aquí, lógicamente. Igual que los iones potasio son atraídos hacia la derecha en sentido contrario por la carga negativa que se genera aquí, en este vaso. Con lo cual están los dos problemas resueltos. Los cloruros, como he puesto aquí, se dirigen al ánodo a compensar el exceso de carga positiva, los potasios se dirigen al cátodo a compensar el exceso de carga negativa. ¿De acuerdo? Aquí os lo he puesto escrito. La carga negativa parte del electrodo de zinc subiendo los electrones hacia arriba llamados por la carga positiva generada en el electrodo de cobre. Pasan por el circuito externo, llegan al de cobre y esta carga negativa sigue circulando de vuelta al electrodo de zinc mediante los iones cloruro del puente salino, cerrándose así el circuito. Además, en la disolución de la izquierda, los 2 cloruros compensan al zinc más 2 y en la derecha, los 2 potasios compensan la marcha del cobre 2, por lo que las disoluciones no se cargan. Aquí os he puesto redactado cuál es la solución que el puente salino nos ofrece a los 2 problemas que teníamos para que esta pila no funcionase. Además, aquí también podéis entender por qué decíamos que la disolución debía ser concentrada. La disolución debía ser concentrada para que no haya ningún problema y que, que se gasten los iones y dejen de hacer su función. Entonces aquí tiene que haber iones de sobra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la reacción global que se produce en la pila es la siguiente. La oxidación del zinc a zinc más 2 en el ánodo o polo negativo, la reducción del cobre 2 a cobre en el cátodo o polo positivo y la reacción global que hemos visto antes. Bueno, pues esta pila, si ponemos el voltímetro en el cable, nos da un potencial de 1,10 voltios, que no está nada mal. Bien,
Ahora bien, sabéis que todas las pilas se gastan. ¿Por qué la pila Daniel puede dejar de funcionar en un momento? Y de hecho, en algún momento va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Bueno, puede haber varios motivos para que deje de funcionar. A ver, que se agote la disolución de cobre 2. Recordad que los iones cobre van desapareciendo de la disolución y llegará un momento que se agotarán. En el momento que se agoten los iones cobre 2 de la disolución, pues la pila deja de funcionar. También puede ser que se consuma la barra de zinc. Recordad que los átomos de zinc de la barra se convertían en zinc más 2, entonces la barra de zinc va perdiendo átomos. Tal como la pila va funcionando, veremos que va adelgazando, va haciéndose más estrecha la barra de zinc, y si está funcionando mucho tiempo, pues llegará un momento en que esa barra de zinc desaparecerá y entonces ya no tendremos barra de zinc, por tanto no tenemos pila. O bien podría ser que se agotara el puente salino, aunque esto no debería ocurrir puesto que la disolución de cloruro de potasio es muy concentrada. Con lo cual, el puente salino se prepara ya para que esto no pase. Bueno, vamos a ver, aquí quiero dejar claro un concepto antes de continuar, que es el concepto de par redox. A ver, igual que en ácido base, un par ácido base eran dos especies que se convertían una en la otra por ganancia o pérdida de un protón, en redox, un par redox está formado por dos especies que se transforman una en la otra por ganancia o pérdida de electrones. Bueno, pues en cada par redox hay una especie más oxidada, que es el oxidante, y una especie más reducida, que es el reductor. Aclaro, la especie más oxidada es la que tiene más número de oxidación y la más reducida es la que tiene menos número de oxidación. Por ejemplo, en la pila Daniel tenemos estos dos pares redox, que se representan así los pares redox, las dos especies separadas por una barra, las dos especies del par redox separadas por una barra, y se escribe a la especie oxidada a la izquierda y la especie reducida a la derecha. La especie oxidada es la de más número de oxidación, que es el oxidante. El zinc más 2 se reduce a zinc, por tanto el zinc más 2 es el oxidante. La especie reducida es la de menos número de oxidación, que es el reductor, ¿de acuerdo? Porque es el que se oxida a zinc más 2. Tenemos luego el otro par redox de la pila Daniel, que es el par cobre 2 cobre. El cobre 2 es el oxidante y el cobre es el reductor. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos par redox. Y a fin de cuentas, una reacción redox consiste en la interacción entre dos pares redox. Tú pones dos pares redox en contacto y la especie que tenga mayor poder oxidante de los dos pares, o sea, aquí en los dos pares redox tenemos dos oxidantes, ¿no? Bueno, pues quien actúa como oxidante en la reacción redox finalmente es de las dos oxidantes que hay en los dos pares redox el que sea más oxidante de los dos, el que tenga mayor poder oxidante. Y como reductor actuará la especie más reductora, es decir, la que tenga menos poder oxidante o más poder reductor, que estaríamos diciendo lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces tú pones en contacto dos pares redox y de los dos oxidantes que hay en los dos pares redox, en la reacción redox actuará como oxidante el oxidante más fuerte de los dos y como reductor el reductor más fuerte de los dos. Bien, vamos a ver ahora cómo se escribe una pila, en nomenclatura de pilas. Mirad, la nomenclatura de pilas, la finalidad simplemente es representar esquemáticamente una pila sin necesidad de dibujarla en detalle, pero sin que se pierda información. Imaginaos que cada vez que tuviéramos que representar una pila, tuviéramos que hacer todo el dibujo ese tan complicado que hemos hecho antes, ¿no? Bueno, pues entonces se ha inventado una nomenclatura, se ha creado una nomenclatura de pilas que nos evita tener que pasar por hacer todo ese dibujo. Entonces voy a explicaros cómo se representan esquemáticamente pilas mediante el ejemplo que hemos visto antes, la pila Daniel. Entonces hay una serie de normas. Veamos. Para representar una pila, primero se escribe el ánodo a la izquierda y el cátodo a la derecha. Ánodo, cátodo. El ánodo en sentido de oxidación y el cátodo en sentido de reducción. Es decir, el ánodo se escribe oxidándose y el cátodo reduciéndose. Es decir, el ánodo en la pila Daniel, si recordáis, era el electrodo de zinc. Pues lo escribo oxidándose. Zinc, zinc más 2. El cátodo era el electrodo de cobre. Cobre 2, cobre. Y pongo además al lado de cada especie su estado físico. El ánodo en sentido de oxidación. ¿Lo veis? Ánodo oxidándose. Zinc, zinc 2. El cátodo reduciéndose. Cobre 2, cobre. Los dos iones acuosos porque son especies en disolución.
y los dos metales, pues sólidos, obviamente. Regla número 2. A ver, las especies de los pares redos se separan por una barra, así, una barra como esta, si se encuentran en diferente fase, es decir, si tienen distinto estado físico, o por una coma, si se hallan en el mismo estado físico o la misma fase. Por tanto, fijaos que como el zinc es sólido, el zinc más 2 es acuoso, aquí tendría que ir una barra, y como aquí pasa exactamente lo mismo, tendría que ir otra barra. Luego ya lo tenemos así, ¿veis? La barra aquí en medio, porque están en distinto estado físico. Y por último, ¿qué se pone aquí en medio? Bueno, pues las dos semipilas, ¿veis? Esto es una semipila, esto es la otra. Las dos semipilas o electrodos se separan con una doble barra si hay puente salino, o por un punto y coma si no hay puente salino. Vale, pues aquí habrá que poner una doble barra. Luego esta es la nomenclatura UPAC de la pila Daniel. Y si os dais cuenta, aquí hay un montón de información. Aquí me dice que tenemos un electrodo de zinc, que es una barra de zinc sumergida en una disolución de iones zinc más 2. Que en el otro vaso tenemos un electrodo de cobre 2 metálico sumergido en una disolución de cobre 2. Que en el zinc más 2 va a ser el ánodo, el zinc se oxida a zinc más 2. En el electrodo de cobre se produce una reducción, va a ser el cátodo, el cobre 2 pasa a cobre. Y además, esta pila, para que funcione, tiene en medio un puente salino. Y es la cantidad de información que dice aquí. ¿De acuerdo? Bueno, por cierto, a lo mejor alguien se está preguntando, ¿es que hay pilas que no tienen puente salino? Sí, las hay. Hay pilas que no tienen puente salino, pero eso lo vamos a ver después. Vamos a hablar ahora de electrodos especiales, para acabar esta primera parte de electroquímica. A ver, tenemos dos tipos de electrodos un poquito especiales, los electrodos inertes y los electrodos de gas. Vamos a empezar hablando de los primeros, de los electrodos inertes. Mirad, un electrodo inerte, ¿qué es? Pues simplemente es un conductor metálico, una barra metálica. Normalmente es de platino porque conduce muy bien, y cuya única misión es simplemente actuar como conductor, conducir la corriente. Bueno, pero antes en la pila Daniel tenía como barra metálica la barra de zinc, la barra de cobre. Bueno, pero es que hay veces que en el electrodo yo no dispongo de una barra metálica. Entonces yo tengo que meter algo en la disolución para que conduzca la corriente. Y entonces ese es el electrodo inerte, el platino. Se usan los electrodos inertes, ahora lo vamos a ver con dos ejemplos, o sea que va a quedar muy claro. Se usan los electrodos inertes en dos casos. Si las dos especies de la semipila son iones, es decir, por ejemplo, que en vez de ser cobre 2 cobre sea cobre 2 cobre 1, por ejemplo. O en los electrodos de gas, cuando una de las dos especies de la semipila es un gas. Bueno, en estos dos casos necesito electrodo inerte. Y vamos a verlo mediante un ejemplo. Mirad, imaginaos que vamos a construir una pila basada en esta reacción redox. Fijaos, el hierro 3 más el cobre 1 da hierro 2 más cobre 2. El hierro 3 se reduce a hierro 2. El cobre 1 se oxida a cobre 2. Entonces, hierro 3, hierro 2 va a ser el cátodo. Cobre 1, cobre 2 va a ser el ánodo. Es cátodo, reducción, ánodo, oxidación. Y construimos la pila, que será algo así. Fijaos, el hierro 3, hierro 2 es el cátodo. Pero claro, como estos son especies en disolución, yo en vez de meter el cable directamente, pues entonces lo que hago es meter una chapa metálica que conduzca bien, que sería una chapa de platino. Para esto necesito el electrodo inerte. En el otro vaso me pasa exactamente igual, porque tengo también dos iones, cobre 1, cobre 2. Las dos especies del par redox están en forma iónica, por tanto en disolución, así que necesito otra chapa de platino para poder conducir la corriente. Como veis, hemos construido la pila, como siempre, el cable por fuera y el puente salino para completar. Bien. Entonces, aquí lo explico, como las dos especies de la semipila son iones, se necesita un conductor para introducirlo en la disolución. Ese es el papel del platino, actuar como conductor simplemente, porque no tengo un metal en el par redox que me haga ese papel. Bien, y cuando yo escribo la notación UPAC de una pila que tenga un electrodo de platino, un electrodo inerte, el platino se pone en los extremos de la notación UPAC, o a la izquierda del todo, si es que está en el ánodo, o a la derecha del todo, si es que está en el cátodo. Entonces, la notación UPAC de esta pila sería así, fijaos. A ver, primero, el ánodo es el cobre 2. El cobre 1 pasa a cobre 2, es el ánodo. Y son los dos acuosos.
El cátodo es del hierro 3 pasando a hierro 2. Son los dos acuosos. Como estas dos especies están en la misma fase, el mismo estado físico, y estas también van separadas por comas. ¿Veis? Separadas por comas. Como tengo puente salino, tendré aquí la marca del puente salino, pero además, como tengo platino, tengo que ponerlo aquí y aquí, en los extremos, porque en este caso los dos electrodos, tanto el cátodo como el ánodo, tienen platino. Por cierto, lo separo por una barra siempre, ¿eh? ¿De acuerdo? Siempre el platino va separado por una barra. Bueno, obviamente, si solamente este electrodo tuviese el platino y en este otro tuviéramos el zinc, zinc más 2, pues evidentemente no habría platino aquí, ¿de acuerdo? Yo os he puesto aquí un ejemplo en el cual tengo el platino en los dos lados, pero no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? El caso es que siempre van los extremos, ¿de acuerdo? A la derecha del todo en el cátodo, a la izquierda del todo en el ánodo. Bueno, y por último los electrodos de gas. ¿Y qué es un electrodo de gas? Pues muy sencillo, es un electrodo en el cual una de las dos especies del par redox es un gas, es decir, o el oxidante o el reductor de la semirreacción es un gas. Bien, y los electrodos de gas además tienen una forma muy peculiar. Tienen esta pinta. Mirad, un electrodo de gas consiste en lo siguiente, fijaos. Esto es un tubo invertido que ensancha por la parte de abajo. Tenéis que imaginaros esto como un tubo, ¿de acuerdo? Que tiene una embocadura lateral y además es atravesado por un hilo conductor, que normalmente es un hilo de platino, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos la lámina de platino, una lámina de platino, ¿vale? Bueno, el gas que interviene en la reacción redox es introducido por este tubo. Por ejemplo, si el gas es cloro, pues aquí tendríamos una bombona de cloro y yo mediante un tubo lo conecto aquí y el cloro va entrando por aquí dentro. Y si la otra especie del redox, he dicho cloro, fuese el cloruro, pues yo tendría el cloruro aquí en la disolución, ¿de acuerdo? La especie conjugada del gas, es decir, si el gas es cloro, por ejemplo el cloruro, pues estaría en la disolución como ion, ¿vale? Y obviamente la reacción redox, el intercambio de electrones tiene lugar sobre esta chapa de platino. Es decir, que por ejemplo, si aquí se van a intercambiar los electrones, pues entonces los electrones bajan por aquí, bajan por aquí, bajan por aquí, y aquí, en este punto, es donde, por ejemplo, el cloro cogería los electrones y se convertiría en cloruro, y el cloruro se quedaría en la disolución. El exceso de gas resultante, el gas que no reacciona, se escapa por aquí burbujeando. ¿Vale? Esta es la forma, digamos, que tienen estructuralmente todos los electrones de gas, los electrodos de gas. Bien, vamos a ver un ejemplo. Imaginemos una reacción, una pila, que vamos a construir una pila basada en esta reacción. Fijaos, zinc más cloro, zinc 2 más 2 cloruros. A ver, quede claro que el cloro es un gas y el zinc es un sólido. Entonces, este electrodo, el cloro-cloruro, va a ser un electrodo de gas. Y el otro electrodo va a ser zinc, zinc más 2, que es el mismo de la pila Daniel. Con lo cual, la pila tendría este aspecto. Observad primero una cosa antes de continuar, y es que solamente hay un vaso. No hay dos vasos en este caso. Y es porque no hace falta. No hacen falta dos vasos y ahora os voy a explicar por qué. Bueno, ni hacen falta dos vasos ni hace falta puente salino, pero os explico enseguida por qué. Mirad, la reacción que se produce es la siguiente. El zinc pasa a zinc más 2. O sea que el zinc se deja dos electrones, el zinc más 2 pasa a la disolución, los electrones vienen por aquí, salen del ánodo, se dirigen al cátodo, bajan por el cable hasta aquí. Por aquí entra el gas cloro. Y justo aquí, sobre el platino, el cloro se encuentra, el cloro que baja por aquí por el tubo se encuentra con los electrones que bajan por el cable y el cloro coge los electrones y se convierte en cloruro. Y el cloruro se incorpora a la disolución. Entonces sale por este agujerito y tenemos el cloruro en la disolución. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Aquí os he explicado, bueno, os pongo escrito lo que os acabo de explicaros de cómo funciona la pila, pero fijaos que la disolución no se carga, porque cada vez que se produce un ion zinc más 2, se liberan dos cloruros. Entonces, porque cada vez que se produce un ion zinc más 2, se producen dos electrones.
Y esos 2 electrones convierten a una molécula de cloro en 2 cloruros. O para que este dibujito estuviera bien hecho del todo, tendría que haber un segundo cloruro saliendo por aquí. Con lo cual, cada vez que se produce un zinc más 2, se producen 2 cloruros. La disolución no se carga, permanece eléctricamente neutra y entonces en este caso, y solo en este caso, es cuando no hace falta puente salino. A ver, vosotros podéis distinguir muy claramente cuándo no hace falta puente salino en una pila, cuando en una de las semipilas o electrodos tenemos un ion positivo y en la otra un ion negativo. Fijaos, en esta semipila tenemos el ion zinc más 2 y en esta semipila el ion cloruro. Cuando en un electrodo tengo un catión y en otro tengo un anión, en ese caso es el único caso en el que la pila se puede construir en un solo recipiente y sin puente salino. Luego, entonces ya sabemos cuándo no se necesita puente salino. A ver, la norma es muy sencilla. ¿Se necesitará puente salino? Siempre, excepto en este caso. Excepto en el caso en el cual en una semipila tenga un catión y en la otra tenga un anión. Y la nomenclatura IUPAC de esta pila sería así, fijaos. El ánodo, el zinc sólido, se convierte en zinc más 2 acuoso, separado por la barrita, porque están en distinto estado físico. En el cátodo, el cloro se convierte en cloruro. No hace falta poner un 2 aquí delante, ¿eh? En la nomenclación IUPAC no se ponen números de ajuste, se ponen las especies y ya está. El clorogas, el cloruro acuoso. Pero como esto es un electrodo de gas, pues tenemos el platino, que es la chapa de platino esta que tengo aquí. Entonces, como es el cátodo, pues lo pongo a la derecha del todo. Y como no necesito puente salino, en vez de poner doble barra, pongo punto y coma. Bueno, chicos, pues llegamos al final de la presentación. Espero que esto os haya quedado claro. Miradlo con calma y os enviaré también, pues, en la misma entrega los ejercicios correspondientes antes de continuar. Bueno, un abrazo para todos. A ver si nos vemos pronto. Saludos.